Mi nuera me acompañó al banco a actualizar mis datos y agregó su nombre a la cuenta. Patricia llegó esa mañana con su sonrisa perfecta y su preocupación fingida, insistiendo en que era peligroso que una mujer de mi edad manejara solas las cuentas bancarias. Lo que no sabía era que yo había detectado su manipulación desde hacía meses y que esa visita al banco se convertiría en la trampa perfecta para desenmascarar su verdadero plan de robarme toda mi herencia. El gerente nos recibió con esa cortesía profesional que reservan para los clientes con cuentas importantes. Patricia se sentó a mi lado, irradiando esa falsa dulzura que había perfeccionado durante los 5 años de matrimonio con mi hijo Eduardo. Sus manos temblaban ligeramente mientras explicaba al empleado que necesitábamos modernizar mi situación financiera, añadiendo un segundo titular por seguridad. Eduardo había muerto en un accidente automovilístico 6 meses atrás, dejándome devastada, pero también con una herencia considerable que incluía la casa, las inversiones y una suma significante en efectivo. Patricia había comenzado inmediatamente a preocuparse por mi bienestar, visitándome casi a diario con su teatro de nuera perfecta. Pero yo había notado cómo sus ojos se desviaban hacia los documentos financieros en mi escritorio, cómo hacía preguntas aparentemente inocentes sobre mis cuentas bancarias y cómo insistía en acompañarme a cada cita importante. La manipulación había sido sutil al principio. «Carmen, a tu edad es tan fácil confundirse con estos números», me decía mientras revisaba mis estados de cuenta sin permiso. «Deberías dejar que alguien más joven te ayude con estas responsabilidades». Sus comentarios sobre mi supuesta confusión mental se habían vuelto más frecuentes y más insistentes, especialmente cuando hablábamos de dinero. Pero Patricia había cometido un error crucial: subestimar a una mujer que había administrado exitosamente las finanzas familiares durante 40 años. Durante las últimas semanas había comenzado a documentar cada una de sus visitas, grabando conversaciones y fotografiando documentos que ella creía haber manipulado sin que yo me diera cuenta. Mi amiga Esperanza, que trabajaba como secretaria legal, me había ayudado a entender exactamente qué estaba intentando hacer Patricia. No era solo codicia simple, era un plan calculado para declararme mentalmente incapaz y apoderarse de todo lo que Eduardo y yo habíamos construido juntos. «Señora Carmen», me dijo el gerente mientras revisaba los documentos, «¿está segura de que desea agregar a la señora Patricia como cotitular de todas sus cuentas? Esto le daría acceso completo a todos sus fondos». Patricia me apretó la mano con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel mientras mantenía esa sonrisa radiante. «Por supuesto que está segura», respondió ella antes de que pudiera hablar. «Hemos hablado de esto muchas veces, ¿verdad, Carmen?» Pero yo tenía mis propios planes. Había pasado meses preparando esta situación, consultando con mi abogado y estableciendo las medidas de protección necesarias. Patricia creía que estaba manipulando a una anciana vulnerable, pero en realidad estaba caminando directamente hacia una trampa que había diseñado específicamente para ella. Su traición familiar estaba a punto de convertirse en su perdición. «Necesito usar el baño antes de firmar algo», dije levantándome lentamente de la silla. «A mi edad ya saben cómo es». El gerente sonrió comprensivo y señaló hacia el pasillo. «Por supuesto, señora Carmen, tómese todo el tiempo que necesite». Patricia frunció el ceño ligeramente, pero no podía protestar sin parecer sospechosa. En el baño, saqué mi teléfono y marqué el número que había memorizado. «Ya está en marcha», susurré rápidamente. «Proceda según lo planeado». La voz del otro lado confirmó que habían recibido mi señal. Esperanza y su jefe, el abogado Martínez, habían estado esperando esa llamada durante semanas. Todo lo que necesitaba ahora era regresar y completar la representación final. Cuando volví a la oficina, Patricia estaba hablando animadamente con el gerente sobre lo difícil que había sido cuidar de una suegra con problemas de memoria. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía. Ella había estado sembrando la narrativa de mi supuesta incapacidad mental no solo conmigo, sino con cualquiera que estuviera dispuesto a escucharla.
La manipulación era más profunda y sistemática de lo que había imaginado inicialmente. ¿Lista para continuar, Carmen?, preguntó Patricia con esa voz dulce que ahora me causaba náuseas. Sí, respondí con la voz temblorosa que había estado perfeccionando durante meses. Solo espero estar tomando la decisión correcta. El gerente extendió los documentos frente a mí y explicó una vez más que agregar a Patricia como cotitular le daría acceso inmediato y completo a todos mis fondos. Patricia no podía contener su emoción. Había estado esperando este momento durante meses, planeando cuidadosamente cada paso para apoderarse de mi herencia sin levantar sospechas. Su plan era brillante en su simplicidad: hacerse cotitular de las cuentas, comenzar a transferir fondos gradualmente, y luego usar mi supuesta confusión mental como excusa para tomar control completo de mi patrimonio. Tomé la pluma con manos aparentemente temblorosas y comencé a firmar los documentos. Patricia observaba cada trazo con una intensidad que habría sido cómica si no fuera tan patética. Después de 15 minutos de papeleo, finalmente terminé la última firma. «Listo», dije con alivio fingido. «Ahora Patricia podrá ayudarme con todo esto». El gerente sonrió profesionalmente y comenzó a procesar los documentos. «Las nuevas tarjetas y documentos estarán listos para recoger en 3 días hábiles», explicó. «Mientras tanto, ambas tienen acceso completo a todas las cuentas». Patricia prácticamente brillaba de satisfacción, probablemente ya calculando cuánto dinero podría transferir antes de que yo me diera cuenta. Pero su triunfo duró exactamente 47 minutos. Mientras conducía de regreso a casa, llena de planes para su recién adquirida fortuna, 2 oficiales de policía la detuvieron por una infracción de tráfico de rutina. Lo que encontraron en su automóvil fueron copias de documentos financieros míos que había estado robando sistemáticamente durante meses, junto con un cuaderno detallando exactamente cómo planeaba drenar mis cuentas bancarias. La detención de Patricia fue solo el comienzo. Mientras ella intentaba explicar a los oficiales por qué tenía copias no autorizadas de mis documentos financieros, yo estaba ejecutando la segunda fase de mi plan. Durante meses había estado trabajando con el abogado Martínez para establecer una trampa legal perfecta, una que no solo protegería mi herencia, sino que también expondría completamente la manipulación sistemática de Patricia. El teléfono sonó a las 4 de la tarde. Era la comisaría informándome que Patricia había sido arrestada por posesión de documentos financieros robados y sospecha de fraude financiero. «Señora Carmen», me dijo el detective Ramírez con voz profesional, «necesitamos que venga a la estación para confirmar algunos detalles sobre los documentos encontrados en posesión de su nuera». «Por supuesto, oficial», respondí con la voz frágil que había estado perfeccionando. «Pero me temo que no entiendo qué documentos podrían ser. Patricia me ayuda con tantas cosas desde que Eduardo murió». La actuación era crucial. Patricia había pasado meses construyendo la narrativa de que yo era una anciana confundida y vulnerable. Ahora esa misma narrativa trabajaría en su contra. En la comisaría, el detective Ramírez extendió sobre la mesa todas las evidencias encontradas en el automóvil de Patricia: estados de cuenta bancarios, copias de mi testamento, fotografías de documentos de inversión y un cuaderno manuscrito que detallaba un plan meticuloso para apoderarse gradualmente de mi patrimonio. «¿Reconoce estos documentos, señora Carmen?», preguntó el detective. Fingí confusión y shock. «No entiendo cómo Patricia podría tener todo esto», murmuré tocando los papeles con manos temblorosas. Ella siempre me decía que no me preocupara por estos asuntos, que ella se encargaría de todo. El detective anotó cuidadosamente cada palabra. La traición familiar de Patricia se estaba volviendo cada vez más evidente con cada documento examinado. «Señora Carmen», continuó el detective Ramírez, «el cuaderno contiene un plan detallado para transferir gradualmente sus fondos a cuentas controladas por la señora Patricia. También hay notas sobre cómo utilizar su supuesta confusión mental para justificar estas transferencias. ¿Tiene algún conocimiento de esto?». Las lágrimas que derramé en ese momento fueron genuinas, no por Patricia, sino por Eduardo. Mi hijo había amado a esta mujer,
Había confiado en ella completamente, y ella había estado planeando robar la herencia que él había trabajado tan duro para asegurar para mí. Eduardo siempre me dijo que cuidara de Patricia si algo le pasaba, susurré. Nunca imaginé que ella estuviera planeando robarme todo lo que él nos dejó. El detective me explicó que el cuaderno contenía fechas específicas, montos de dinero planificados para transferir e incluso estrategias para aislarme de amigos y otros familiares que podrían interferir con su plan. La manipulación había sido mucho más profunda y calculada de lo que había imaginado inicialmente. Patricia no solo quería mi dinero, quería destruir completamente mi autonomía e independencia. ¿Estaría dispuesta a presentar cargos formales contra su nuera?, preguntó el detective. La pregunta que había estado esperando durante meses. Si eso es lo correcto, respondí con voz quebrada. No puedo permitir que haga esto a otra familia. Eduardo me enseñó que siempre hay que hacer lo correcto, sin importar lo difícil que sea. Mientras tanto, Patricia estaba en una celda de detención, probablemente preguntándose cómo había sido descubierta tan rápidamente. Lo que no sabía era que su arresto no había sido coincidencia. Esperanza, mi amiga de la oficina legal, había estado monitoreando discretamente las actividades financieras sospechosas en mi nombre. Cuando Patricia había comenzado a hacer copias de mis documentos, habíamos instalado cámaras de seguridad ocultas en mi casa. Cada visita de Patricia había sido grabada. Cada documento que había fotografiado secretamente. Cada conversación en la que había insinuado mi supuesta incapacidad mental. Cada momento en que había registrado mis cajones y archivos buscando información financiera. Teníamos meses de evidencia video que demostraba claramente su intención de robarme. El abogado Martínez llegó a la comisaría esa noche con una carpeta gruesa llena de documentación adicional. Carmen, me saludó con una sonrisa satisfecha. Tenemos suficiente evidencia para asegurar que Patricia enfrente cargos serios por fraude financiero, manipulación de ancianos y robo de documentos confidenciales. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Habíamos estado planeando este momento durante meses. Significa que Patricia podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión si es declarada culpable de todos los cargos. Además, cualquier dinero que haya obtenido fraudulentamente será devuelto completamente, con intereses y multas adicionales. Esa noche, mientras Patricia pasaba su primera noche en la cárcel, yo estaba en casa revisando todos los documentos que había firmado en el banco esa mañana. Cada papel había sido cuidadosamente diseñado con la ayuda del abogado Martínez. Sí, había agregado a Patricia como cotitular de mis cuentas, pero lo que ella no sabía era que esas cuentas habían sido vaciadas días antes y el dinero transferido a cuentas de fideicomiso protegidas. Las cuentas que Patricia ahora tenía acceso contenían exactamente $25 cada una. Suficiente para mantener las cuentas abiertas, pero no lo suficiente para justificar el riesgo legal que había tomado. Mi verdadera herencia, incluyendo las inversiones principales y los ahorros de toda una vida, estaba completamente fuera de su alcance, protegida por estructuras legales que habían tomado meses establecer. El teléfono sonó a las 11 de la noche. Era Patricia, llamando desde la cárcel. Carmen. Su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Necesito que vengas a pagar mi fianza. Ha habido un malentendido terrible. La desesperación en su voz era palpable. No sé qué malentendido podría haber, respondí con voz confundida. Los policías me mostraron todos esos documentos que tenías. No entiendo por qué los tenías, Patricia. Estaba tratando de protegerte, gritó, abandonando finalmente toda pretensión. Tu dinero no está seguro contigo. Necesita ser administrado profesionalmente. La máscara había caído completamente. Ya no era la nuera preocupada y cariñosa. Era una mujer desesperada que había sido atrapada en su propio juego de manipulación. Patricia, dije con voz temblorosa. Los oficiales me dijeron que tenías un cuaderno con planes para tomar mi dinero. ¿Es eso cierto? El silencio que siguió fue revelador.
Finalmente, con una voz fría que nunca había escuchado antes, respondió: «Ese dinero debería ser mío de todos modos. Eduardo era mi esposo. Yo merezco esa herencia más que tú». Ahí estaba la verdad que había estado esperando escuchar durante meses. No había amor familiar, no había preocupación genuina por mi bienestar. Solo codicia pura y la creencia de que tenía derecho a la herencia que Eduardo había dejado específicamente para mí. «No puedo ayudarte, Patricia», le dije suavemente. «Necesito hablar con mi abogado sobre todo esto. Es muy confuso para una persona de mi edad». Después de colgar, me senté en la sala donde Eduardo y yo habíamos pasado tantas noches felices juntos. Su fotografía me sonreía desde la repisa de la chimenea, y por primera vez en meses sentí que había hecho algo que lo habría enorgullecido. No había permitido que su viuda fuera victimizada por la persona en quien él más había confiado. Los siguientes días trajeron una serie de revelaciones que hicieron que el caso de Patricia fuera aún más sólido. El detective Ramírez descubrió que había estado investigando mi situación financiera durante más de un año, mucho antes de la muerte de Eduardo. Había contratado secretamente a un investigador privado para obtener información sobre mis cuentas bancarias e inversiones, pagándole con dinero robado de la cuenta conjunta que compartía con mi hijo. También descubrimos que Patricia había estado haciendo llamadas telefónicas a varios abogados, preguntando sobre los procesos legales para declarar a una persona mentalmente incapaz. Había estado construyendo un caso legal para quitarme mi autonomía financiera mucho antes de que Eduardo muriera. Su manipulación no había comenzado después de convertirse en viuda. Había comenzado mientras aún estaba casada con mi hijo. La evidencia más damning vino del investigador privado que había contratado. Cuando se enteró de su arresto, inmediatamente se acercó a la policía con toda la información que había recopilado para ella. Tenía fotografías de mi casa, copias de mis registros médicos obtenidos ilegalmente, e incluso grabaciones de conversaciones telefónicas que había interceptado sin mi conocimiento. El abogado Martínez me explicó que Patricia había estado construyendo un caso de incompetencia mental durante más de 18 meses. Su plan era extraordinariamente sofisticado, me dijo durante nuestra reunión. Había estado documentando cada pequeña cosa que podrías haber olvidado, cada momento de confusión natural que una persona de tu edad podría experimentar, y construyendo un patrón legal que usaría para justificar tomar control de tus finanzas. ¿Habría funcionado su plan?, pregunté, aunque temía la respuesta. Posiblemente, admitió Martínez. Los casos de incompetencia mental en adultos mayores pueden ser difíciles de combatir, especialmente cuando hay documentación extensa y testimonios de familiares cercanos. Patricia había hecho su tarea legal muy bien. La ironía era que mientras Patricia había estado planeando robar mi herencia basándose en mi supuesta confusión mental, yo había estado completamente consciente de sus actividades y había estado construyendo meticulosamente un caso legal contra ella. Su subestimación de mis capacidades mentales se había convertido en la herramienta de su propia perdición. Durante la investigación, también descubrimos que Patricia había estado mintiendo sobre muchos aspectos de su vida. El trabajo de consultoría financiera que supuestamente tenía era completamente ficticio. No tenía ninguna calificación profesional en finanzas, ningún cliente real y ninguna fuente legítima de ingresos. Había estado viviendo enteramente del dinero de Eduardo, mientras planeaba secretamente apropiarse de la herencia familiar. También descubrimos que había estado robando pequeñas cantidades de dinero de la cuenta conjunta que compartía con Eduardo durante los últimos 2 años de su matrimonio. Pequeñas transferencias de algunos cientos de dólares que había justificado como gastos domésticos o emergencias familiares. Eduardo, confiando completamente en ella, nunca había cuestionado estos retiros. La investigación de sus finanzas personales reveló un patrón de comportamiento financiero irresponsable que se extendía años antes de conocer a Eduardo. Tenía deudas de tarjetas de crédito masivas que había logrado ocultar, un historial de préstamos impagos e incluso había declarado bancarrota una vez antes de conocer a mi hijo.
Eduardo nunca supo nada de esto porque Patricia había falsificado documentos financieros durante todo su matrimonio. El detective Ramírez me informó que habían encontrado evidencia de que Patricia había estado involucrada en esquemas similares antes. Había tenido 2 matrimonios previos con hombres mayores adinerados, ambos de los cuales habían terminado en divorcios contenciosos, donde ella había luchado agresivamente por obtener la mayor cantidad de dinero posible. Un patrón comenzaba a emerger. Patricia era una depredadora financiera que se especializaba en manipular a familias vulnerables. Carmen, me dijo el detective durante nuestra tercera reunión, creemos que usted no fue su primera víctima planificada. Hemos estado en contacto con las autoridades en otros estados donde vivió anteriormente y hay casos similares siendo revisados. Su testimonio y evidencia podrían ayudar a otras familias que fueron victimizadas por ella. Esta revelación me llenó de una determinación renovada. No solo estaba protegiendo mi propia herencia y honrando la memoria de Eduardo, estaba potencialmente ayudando a traer justicia para otras familias que habían sido manipuladas por esta mujer. La traición familiar que había experimentado era aparentemente solo la última en una larga serie de crímenes similares. El juicio de Patricia comenzó 3 meses después. Para entonces, los investigadores habían construido un caso abrumadoramente sólido contra ella. Tenían evidencia de fraude financiero, robo de documentos confidenciales, manipulación de ancianos e incluso conspiración para cometer fraude a gran escala. Los cargos habían crecido significativamente desde su arresto inicial. Durante el juicio, tuve que testificar sobre los meses de manipulación que había experimentado. Describí cómo Patricia había sistemáticamente tratado de socavar mi confianza en mis propias capacidades mentales, cómo había insistido repetidamente en que necesitaba ayuda para manejar mis finanzas, y cómo había comenzado a tomar decisiones por mí sin mi consentimiento. Patricia constantemente me decía que estaba confundida. Testifiqué ante el jurado. Me decía que era demasiado vieja para entender las finanzas modernas, que necesitaba que alguien más joven tomara estas decisiones por mí. Pero cuando revisé mis registros después, me di cuenta de que nunca había cometido ningún error financiero. Ella estaba creando la confusión que afirmaba estar tratando de resolver. El fiscal mostró al jurado todos los documentos que Patricia había robado, las grabaciones de video de ella registrando secretamente mi casa, y el cuaderno detallado con su plan para apropiarse gradualmente de mi patrimonio. La evidencia era tan extensa que su abogado defensor tuvo dificultades para encontrar cualquier argumento creíble en su favor. La estrategia de defensa de Patricia fue exactamente lo que habíamos predicho: argumentar que ella había estado genuinamente preocupada por mi bienestar mental y que todas sus acciones habían sido motivadas por amor familiar y preocupación legítima. Su abogado trató de presentarla como una nuera devota que había sido malentendida y perseguida por una anciana vengativa. Pero el fiscal tenía demasiada evidencia para que esa estrategia funcionara. Las grabaciones de Patricia hablando con el investigador privado claramente mostraban su motivación financiera. Los documentos robados no podían ser explicados como preocupación familiar legítima, y el testimonio del investigador privado destruyó completamente cualquier pretensión de que sus acciones hubieran sido benevolentes. El momento más satisfactorio del juicio llegó cuando el fiscal reprodujo una grabación telefónica que Patricia no sabía que existía. Era una conversación entre ella y una amiga, grabada accidentalmente por su propio teléfono 3 días después de la muerte de Eduardo. En esa grabación, Patricia hablaba abiertamente sobre su plan para deshacerse de la vieja y apoderarse de toda la herencia familiar. «Voy a esperar unos meses para que parezca respetable», decía Patricia en la grabación. «Pero esa vieja no va a vivir para siempre, y cuando se muera, todo ese dinero será mío. Mientras tanto, voy a comenzar a mover cosas gradualmente para que cuando finalmente se vaya, ya tenga control de todo». La frialdad en su voz mientras hablaba de mi muerte eventual fue escalofriante. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Patricia fue declarada culpable de todos los cargos: fraude financiero en primer grado,
manipulación de ancianos, robo de documentos confidenciales y conspiración para cometer fraude. La jueza la sentenció a 8 años en prisión estatal, seguidos de 5 años de libertad condicional, y la obligación de pagar restitución completa por todos los daños económicos. Pero la venganza más dulce llegó cuando el abogado de Patricia intentó argumentar que ella no tenía medios para pagar la restitución ordenada. El fiscal inmediatamente presentó evidencia de que Patricia había estado ocultando activos significativos en cuentas bancarias secretas, joyas caras e incluso una propiedad de inversión que había comprado con dinero robado de la cuenta de Eduardo. La corte ordenó que todos esos activos ocultos fueran embargados inmediatamente y vendidos para pagar restitución. Patricia perdió no solo su libertad, sino también todo el dinero que había logrado robar y ocultar durante años de matrimonio con Eduardo. La manipulación financiera que había practicado durante tanto tiempo finalmente se había vuelto contra ella de la manera más devastadora posible. Después del juicio, el detective Ramírez me informó que el caso de Patricia había ayudado a abrir investigaciones en 3 estados adicionales. Otras 2 mujeres mayores se habían acercado con historias similares de manipulación financiera por parte de Patricia, y los fiscales estaban construyendo casos adicionales contra ella. Su sentencia de 8 años probablemente se extendería significativamente una vez que esos casos fueran a juicio. La casa que Eduardo y Patricia habían compartido fue embargada como parte del proceso de restitución. Cuando los oficiales de la corte me invitaron a recuperar cualquier pertenencia personal de Eduardo que pudiera estar allí, descubrí algo que me rompió el corazón y me llenó de ira al mismo tiempo. En el ático de la casa, Patricia había estado almacenando cajas llenas de pertenencias familiares que había robado de mi casa durante sus visitas. Fotografías familiares, joyas de mi madre, documentos importantes, incluso algunos muebles pequeños que había reportado como perdidos durante la mudanza después de la muerte de Eduardo. Había estado robando sistemáticamente todo lo que tenía valor sentimental o monetario. Entre los objetos robados encontré algo particularmente valioso: el anillo de compromiso de mi madre, una reliquia familiar que había estado en nuestra familia durante 4 generaciones. Patricia lo había tomado de mi joyero durante una de sus visitas y lo había llevado a tasar. Los documentos de tasación mostraban que había planeado venderlo por varios miles de dólares una vez que hubiera obtenido control legal completo de mi patrimonio. También encontré copias de documentos que probaban que Patricia había estado falsificando mi firma en varios documentos menores durante meses. Cheques pequeños, formularios de autorización, incluso algunas facturas médicas. Había estado practicando la falsificación de mi firma, preparándose aparentemente para el día en que tendría que firmar documentos más significativos en mi nombre. El descubrimiento más perturbador fue un folder etiquetado Plan Carmen, que contenía una cronología detallada de cómo planeaba escalar su manipulación durante los próximos 2 años. El plan incluía estrategias para aislarme gradualmente de amigos y otros familiares, métodos para documentar mi supuesta confusión mental e incluso contactos de médicos que podrían estar dispuestos a apoyar una declaración de incompetencia mental a cambio de compensación financiera. Patricia había planeado cada detalle meticulosamente. No había dejado nada al azar. Su manipulación no había sido oportunística. Había sido una operación criminal cuidadosamente planificada y ejecutada durante años. Si no hubiera sido atrapada, habría tenido éxito en robar toda mi herencia y destruir mi autonomía completamente. 6 meses después del juicio, recibí una carta de Patricia desde la prisión. Era una súplica patética pidiendo perdón y alegando que todo había sido un malentendido horrible. Afirmaba que realmente me había amado como a una madre y que sus acciones habían sido motivadas por preocupación genuina por mi bienestar. La carta estaba llena de manipulación emocional e intentos de hacer que me sintiera culpable por su situación. No respondí a la carta. En su lugar, la entregué a mi abogado para que fuera archivada con el resto de la evidencia del caso. Patricia había perdido para siempre cualquier derecho a mi compasión o consideración.
Su traición familiar había sido demasiado profunda y calculada para merecer perdón. La investigación continuó revelando más víctimas de los esquemas de Patricia. En total, los investigadores identificaron a 5 familias diferentes que habían sido victimizadas por ella durante los últimos 10 años. El patrón era siempre el mismo. Se casaba con hombres mayores con patrimonio significativo, comenzaba inmediatamente a planificar cómo apropiarse de sus activos y luego ejecutaba planes elaborados de manipulación financiera. En 2 de los casos anteriores, Patricia había tenido éxito parcial. Había logrado obtener divorcios financieramente ventajosos después de convencer a las familias de que sus esposos mayores estaban desarrollando problemas de competencia mental. Los hombres habían muerto poco después de los divorcios y Patricia había usado los testimonios de incompetencia mental que había ayudado a crear para impugnar los testamentos y obtener porciones significativas de las herencias familiares. Mi caso había sido diferente porque Eduardo había muerto antes de que Patricia pudiera completar su plan de manipulación matrimonial. En lugar de divorcio, había tenido que cambiar a una estrategia de manipulación de suegra, lo que había resultado ser mucho más difícil de ejecutar sin ser detectada. Su avaricia la había llevado a tomar riesgos más grandes que finalmente habían causado su perdición. El fiscal me informó que Patricia enfrentaría probablemente cargos adicionales en los otros estados donde había operado. Las familias victimizadas anteriormente habían comenzado a tomar acción legal ahora que tenían evidencia concreta de su patrón de comportamiento criminal. Su sentencia de 8 años era probablemente solo el comienzo de décadas que pasaría en prisión. 2 años después de su convicción, Patricia intentó apelar su sentencia, argumentando que había sido víctima de discriminación por edad y que el jurado había sido prejuiciado en su contra. La apelación fue rechazada unánimemente. La evidencia en su contra había sido demasiado abrumadora para que cualquier tecnicismo legal pudiera ayudarla. Durante ese tiempo, también intentó iniciar una demanda civil contra mí, alegando que yo la había atrapado ilegalmente y que mis acciones habían constituido entrapment. Su abogado argumentó que yo había actuado como agente de la ley sin autorización al grabar sus actividades y establecer la trampa que había llevado a su arresto. Esta demanda también fue desestimada rápidamente. La vida después del juicio fue inicialmente extraña. Durante meses, había estado viviendo con la tensión constante de saber que estaba siendo manipulada y robada. Después de que Patricia fue encarcelada, tuve que readaptarme a una sensación de seguridad y tranquilidad que había perdido gradualmente durante el año anterior a su arresto. Esperanza se convirtió en una amiga aún más cercana durante este periodo. Habíamos trabajado juntas tan estrechamente para atrapar a Patricia que habíamos desarrollado un vínculo profundo basado en respeto mutuo y logro compartido. Carmen me dijo durante una de nuestras cenas semanales: «Lo que hiciste requirió un coraje extraordinario. Muchas mujeres en tu situación habrían sido victimizadas completamente». El abogado Martínez también se había convertido en un amigo confiable. Habíamos pasado tantas horas planificando la trampa legal para Patricia que había llegado a conocer no solo mis asuntos financieros, sino también mi carácter y valores personales. Tu caso va a cambiar cómo los abogados manejan la manipulación financiera de ancianos, me dijo. Has establecido un precedente para la defensa proactiva. Había decidido usar mi experiencia para ayudar a otras personas mayores que podrían estar siendo victimizadas de maneras similares. Comencé a dar charlas en centros para personas mayores sobre cómo reconocer las señales de manipulación financiera. Mi historia se convirtió en una herramienta educativa poderosa para ayudar a otros a protegerse de depredadores como Patricia. También establecí un fondo pequeño para ayudar a financiar investigaciones privadas para personas mayores que sospecharan que estaban siendo manipuladas financieramente, pero que no tuvieran los recursos para protegerse adecuadamente. El fondo había ayudado ya a 3 familias a descubrir y detener esquemas de manipulación antes de que causaran daño financiero significativo. La casa que Eduardo y yo habíamos compartido durante tantos años
Se sentía finalmente como un hogar seguro nuevamente. Había instalado un sistema de seguridad más sofisticado y había cambiado todas las cerraduras después de descubrir que Patricia había estado entrando secretamente cuando yo no estaba en casa. Los objetos familiares que había robado habían sido devueltos a sus lugares apropiados, y la casa se sentía completa por primera vez en años. Las cuentas bancarias que había usado como trampa para Patricia permanecieron abiertas con sus $25, como un recordatorio perpetuo de cómo la codicia y la manipulación pueden ser derrotadas por la planificación cuidadosa y la determinación. Cada vez que recibía los estados de cuenta mensuales, sonreía recordando la expresión en la cara de Patricia cuando finalmente se había dado cuenta de que había sido superada en su propio juego. Mi herencia real estaba completamente segura en estructuras de fideicomiso que el abogado Martínez había diseñado específicamente para protegerla de cualquier intento futuro de manipulación. Los documentos eran tan complejos que incluso si alguien lograra obtener poder legal sobre mí, no podrían acceder a los fondos sin pasar por múltiples capas de supervisión legal y financiera. También había establecido directrices médicas muy específicas que requerirían evaluaciones independientes múltiples de al menos 3 médicos diferentes antes de que cualquiera pudiera declararme mentalmente incompetente. Estas precauciones habían sido diseñadas específicamente para prevenir el tipo de manipulación que Patricia había intentado usar contra mí. El proceso de recuperación emocional había tomado tiempo. La traición de Patricia había sido particularmente dolorosa porque había venido de alguien que Eduardo había amado y confiado completamente. Durante meses después del juicio, había luchado con sentimientos de culpa, preguntándome si había fallado en proteger a mi hijo de una mujer que claramente había sido una depredadora desde el principio. Pero eventualmente llegué a entender que Patricia había sido una manipuladora experta que había engañado no solo a Eduardo, sino a toda nuestra familia y círculo social. Su habilidad para presentar una fachada convincente de amor y preocupación había sido desarrollada durante años de práctica con víctimas anteriores. Eduardo había sido víctima tanto como yo. El apoyo de Esperanza y del abogado Martínez había sido crucial durante este proceso de curación emocional. Habían estado conmigo no solo durante la planificación y ejecución de la trampa legal, sino también durante los meses difíciles de procesamiento emocional que habían seguido. Su amistad había demostrado que todavía había personas genuinamente confiables en el mundo. 3 años después del arresto de Patricia, recibí noticias de que había sido condenada a términos de prisión adicionales en 2 estados diferentes por crímenes similares contra otras familias. Su sentencia total ahora superaba los 20 años. A su edad, era improbable que viviera para ver libertad otra vez. La justicia había sido servida de manera completa y definitiva. Durante este tiempo, también había comenzado una relación amistosa con una de las otras víctimas de Patricia, una mujer llamada Rosa, cuyo esposo había sido manipulado en un divorcio financieramente devastador antes de morir. Rosa y yo habíamos comparado nuestras experiencias y habíamos encontrado consuelo en el entendimiento mutuo de lo que habíamos pasado. Carmen, me dijo Rosa durante una de nuestras conversaciones telefónicas regulares, tu coraje para luchar contra Patricia salvó probablemente a docenas de otras familias que habrían sido sus víctimas futuras. Habíamos decidido trabajar juntas en esfuerzos de concientización para ayudar a educar a otras personas mayores sobre estos tipos de esquemas de manipulación. La sensación más satisfactoria era saber que Eduardo estaría orgulloso de cómo había manejado la situación. Había protegido la herencia que él había trabajado tan duro para asegurar. Había honrado su memoria al no permitir que fuera manchada por la codicia de Patricia, y había usado la experiencia para ayudar a proteger a otras familias de depredadores similares. La casa estaba llena nuevamente de risas y conversaciones con amigos genuinos. Esperanza visitaba semanalmente, el abogado Martínez se había convertido en un amigo de la familia, y Rosa había comenzado a visitarme mensualmente.
La soledad que había experimentado después de la muerte de Eduardo había sido reemplazada por conexiones auténticas con personas que me valoraban por quien era realmente, no por lo que tenía. Las fotografías de Eduardo en la repisa de la chimenea me sonreían cada mañana cuando bajaba a desayunar. Ya no sentía la tristeza aplastante que había experimentado durante los primeros meses después de su muerte. En su lugar, sentía gratitud por haber tenido un hijo que me había amado genuinamente y orgullo por haber protegido su legado de aquellos que habrían tratado de destruirlo. El dinero robado por Patricia había sido completamente devuelto con intereses y multas. La restitución había ascendido a casi el doble de lo que ella había intentado robar, y estos fondos adicionales habían sido usados para expandir el fondo de ayuda que había establecido para otras víctimas potenciales de manipulación financiera. Los documentos falsificados que Patricia había creado habían sido destruidos oficialmente por orden de la Corte. Todas las firmas falsificadas, todos los registros médicos obtenidos ilegalmente, toda la documentación que había usado para construir su caso de incompetencia mental falsa había sido eliminada permanentemente del récord público. Mi reputación en la comunidad había sido no solo restaurada, sino fortalecida. Las personas que habían conocido a Patricia durante su matrimonio con Eduardo ahora entendían que habían sido engañadas por una criminal experta. Muchos se habían acercado para disculparse por haber creído sus insinuaciones sobre mi supuesta confusión mental. El banco donde Patricia había intentado ejecutar su plan final había revisado completamente sus procedimientos de seguridad para prevenir esquemas similares en el futuro. Mi caso había sido usado como ejemplo de entrenamiento para empleados bancarios sobre cómo reconocer señales de manipulación financiera de ancianos. La tranquilidad que ahora experimentaba cada día era profunda y genuina. Ya no tenía que preocuparme por documentos desaparecidos, por conversaciones grabadas secretamente, o por alguien cuestionando mis capacidades mentales. La manipulación constante de Patricia había creado una tensión que no había reconocido completamente hasta que finalmente desapareció. Las mañanas se habían vuelto especialmente preciosas. Tomaba mi café en la terraza que Eduardo había construido años atrás, leyendo el periódico y disfrutando del jardín que habíamos plantado juntos. No había nadie observando mis movimientos, tomando nota de cualquier pequeño olvido, o planeando usar mis momentos de distracción natural como evidencia de incompetencia mental. Esperanza había comenzado a visitarme los domingos para almorzar, trayendo noticias del bufete legal y actualizaciones sobre otros casos de manipulación financiera que estaban manejando. «Tu caso cambió todo para nosotros», me decía frecuentemente. «Ahora sabemos qué buscar, cómo documentar evidencia y cómo proteger a clientes que están siendo victimizados de maneras similares». El abogado Martínez había escrito un artículo sobre mi caso para una revista legal especializada en derechos de personas mayores. El artículo se había convertido en material de referencia para abogados que manejaban casos similares en todo el país. «Carmen», me había dicho con orgullo genuino, «tu estrategia se está enseñando ahora en escuelas de derecho como ejemplo de defensa proactiva efectiva». La venganza más dulce había sido descubrir que Patricia estaba teniendo dificultades significativas en prisión. Otros prisioneros habían aprendido sobre sus crímenes contra personas mayores, y aparentemente este tipo de delito era particularmente despreciado incluso en el ambiente carcelario. Había sido transferida varias veces por su propia seguridad, y sus solicitudes de libertad condicional temprana habían sido negadas repetidamente. Rosa me había contado que Patricia había intentado contactar a varias de sus víctimas anteriores desde prisión, aparentemente buscando testimonios de carácter que pudieran ayudarla en futuras audiencias de libertad condicional. Todas las víctimas habían rechazado sus súplicas. La manipulación que había funcionado tan efectivamente cuando estaba libre era completamente inútil desde detrás de las rejas. El investigador privado que Patricia había contratado para espiarme había perdido su licencia profesional como resultado del caso. Su testimonio había sido crucial para la convicción, pero también había revelado que había estado operando ilegalmente durante años, aceptando casos que requerían actividades claramente criminales.
varias otras víctimas de su espionaje ilegal habían presentado demandas civiles contra él. Los médicos que Patricia había contactado sobre certificar mi incompetencia mental también habían enfrentado consecuencias profesionales. La Junta Médica Estatal había investigado sus prácticas y había encontrado que varios de ellos tenían historiales de proporcionar testimonios médicos cuestionables a cambio de compensación financiera. 2 habían perdido sus licencias médicas permanentemente. La red de corrupción que Patricia había estado construyendo para facilitar su manipulación se había desmoronado completamente una vez que fue expuesta. Cada persona que había estado dispuesta a participar en su esquema había enfrentado consecuencias legales y profesionales significativas. Su arresto había tenido un efecto dominó que había limpiado varios tipos de corrupción relacionados en la comunidad. La casa que Eduardo y Patricia habían compartido había sido finalmente vendida por la corte como parte del proceso de restitución. Una familia joven con niños pequeños la había comprado y me daba satisfacción saber que un hogar que había sido contaminado por la manipulación y la codicia ahora estaba lleno de amor genuino y risas infantiles. Había decidido donar algunos de los fondos de restitución a organizaciones que trabajaban para proteger a personas mayores de abuso financiero. La cantidad había sido significativa, y estas organizaciones habían usado el dinero para expandir sus programas de educación y prevención. Mi terrible experiencia con Patricia se había convertido en una fuerza para el bien que protegería a otros de experiencias similares. El anillo de compromiso de mi madre, que Patricia había planeado vender, ahora ocupaba un lugar de honor en mi joyero. Cada vez que lo veía, recordaba no solo la herencia familiar que representaba, sino también mi propia fuerza para proteger las cosas que realmente importaban. Patricia había subestimado tanto el valor sentimental como mi determinación para preservarlo. Las fotografías familiares que Patricia había robado habían sido cuidadosamente restauradas y enmarcadas nuevamente. Algunas habían sido dañadas durante su almacenamiento en el ático húmedo, pero un especialista en restauración había logrado repararlas casi completamente. Cada imagen recuperada se sentía como una pequeña victoria contra su intento de borrar la historia de mi familia. Los documentos financieros que había copiado secretamente habían sido todos reemplazados con versiones nuevas que contenían medidas de seguridad adicionales. El abogado Martínez había trabajado con las instituciones financieras para implementar protocolos especiales que requerirían verificación múltiple antes de que cualquier cambio significativo pudiera ser hecho a mis cuentas. El sistema de seguridad de mi casa había sido actualizado no solo para prevenir entradas no autorizadas, sino también para detectar cualquier intento de manipulación de documentos o registros. Cámaras ocultas monitoreaban todas las áreas donde guardaba información financiera importante, asegurando que nunca más pudiera ser victimizada sin evidencia completa del crimen. Las relaciones con mis vecinos se habían fortalecido después de que la verdad sobre Patricia saliera a la luz. Muchos habían notado su comportamiento extraño durante sus visitas, pero no habían sabido cómo interpretar lo que estaban viendo. Ahora entendían que sus instintos habían sido correctos, y varios se habían ofrecido como testigos adicionales si alguna vez enfrentaba una situación similar. La comunidad de personas mayores en el área había adoptado mi historia como un ejemplo de empoderamiento y autodefensa. Había sido invitada a hablar en múltiples eventos comunitarios, y mi experiencia se había convertido en parte del currículum educativo en varios centros para personas mayores. La humillación que Patricia había intentado causarme se había transformado en respeto y admiración de mis pares. El detective Ramírez había sido promovido parcialmente basado en el éxito del caso de Patricia. Su investigación había sido tan meticulosa y el caso tan sólido que había establecido nuevos estándares para este tipo de investigaciones criminales. Señora Carmen, me había dicho durante nuestra última conversación oficial, su cooperación y preparación hicieron que este caso fuera imposible de perder. Los fiscales que habían manejado el caso habían usado la experiencia para desarrollar nuevos protocolos para procesar crímenes de manipulación financiera contra personas mayores.
Mi caso se había convertido en el ejemplo modelo de cómo este tipo de crímenes debían ser investigados y procesados para asegurar convicciones exitosas. Patricia había apelado su sentencia múltiples veces, cada vez con argumentos más desesperados y menos creíbles. Sus abogados habían argumentado todo desde discriminación por edad hasta incompetencia legal de su representación original. Cada apelación había sido rechazada, y cada rechazo había fortalecido la permanencia de su convicción. La satisfacción más profunda venía de saber que Eduardo habría aprobado completamente mis acciones. Había protegido no solo la herencia financiera que había trabajado tan duro para asegurar, sino también la integridad de nuestra familia y la dignidad de su memoria. Patricia había tratado de manchar todo lo que él había valorado y había fracasado completamente. Los últimos años de mi vida se habían vuelto increíblemente ricos y satisfactorios, de maneras que nunca habría imaginado durante los meses oscuros de manipulación de Patricia. La adversidad había revelado fortalezas que no sabía que poseía y había creado conexiones con personas que valoraban mi carácter genuino en lugar de ver oportunidades para explotarme. Esperanza había comenzado a traer a sus nietos pequeños durante sus visitas dominicales, y la casa se llenaba nuevamente con sonidos de niños jugando y riendo. Estos momentos me recordaban por qué había luchado tan duro para proteger mi hogar y mi autonomía. No era solo sobre dinero, era sobre preservar una vida llena de amor, dignidad y conexiones genuinas. El jardín que Eduardo y yo habíamos plantado juntos había florecido espectacularmente en los años desde su muerte. Había algo profundamente simbólico en el hecho de que las plantas que habíamos cultivado con amor continuaran creciendo y prosperando, mientras que la manipulación venenosa de Patricia había sido arrancada de raíz y destruida completamente. Las tardes las pasaba frecuentemente leyendo en la terraza, disfrutando de la paz que había trabajado tan duro para proteger. No había nadie observando secretamente, no había documentos siendo copiados sin autorización, no había planes siendo hechos para robar mi autonomía. Solo tranquilidad, seguridad y la satisfacción profunda de haber ganado una batalla que muchas personas en mi situación habrían perdido. La venganza había sido completa, pero más importante, la justicia había sido servida. Patricia había perdido no solo su libertad, sino también su reputación, su acceso a víctimas futuras y cualquier posibilidad de beneficiarse financieramente de su comportamiento criminal. Había pagado un precio que excedía significativamente cualquier daño que había logrado causar. Mi historia se había convertido en legendaria en ciertos círculos. Abogados, trabajadores sociales y defensores de derechos de personas mayores la conocían como un ejemplo de lo que era posible cuando una víctima potencial se negaba a ser victimizada. Había demostrado que edad no significaba vulnerabilidad y que la experiencia y sabiduría podían ser armas poderosas contra la manipulación. Los fondos que había recuperado a través de restitución habían sido invertidos sabiamente y continuaban creciendo. Pero más allá del aspecto financiero, había recuperado algo mucho más valioso: mi sentido de agencia personal y la confianza de que podía protegerme efectivamente de cualquier amenaza futura. La historia había llegado a su conclusión natural, pero sus efectos continuarían reverberando por años. Patricia permanecería en prisión, sus víctimas habían encontrado justicia y las lecciones aprendidas de mi experiencia continuarían protegiendo a otras personas de manipuladores similares. La traición familiar se había transformado en triunfo personal y la manipulación había sido derrotada por la determinación y la planificación inteligente.